Hola, soy Antonio Rico, estudiante de quinto año de Administración, Mención Gerencia de Empresas de la Universidad Católica del Táchira. Hoy vengo a hablarles acerca de un tema de actualidad que ha dado mucho de qué hablar esta semana porque entró en vigencia la reforma de la ley el 28 de marzo del 2022, es decir, de este año, de esta semana. Básicamente ha repercutido en el ámbito tributario, en el ámbito contable y económico, en las personas naturales, en las personas jurídicas. Las personas naturales se preguntan por qué le cobran un impuesto de grandes transacciones a ellos, y las personas jurídicas, que son contribuyentes especiales, también tienen ciertas dudas acerca de los deberes formales, de cómo deben realizar cierto tipo de cuestiones respecto a este impuesto para no caer en sanciones, no caer en multas, porque sabemos la severidad que tiene el sistema tributario últimamente con que las sanciones o las multas sean en la divisa como es el euro. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de aclarar la mayor cantidad de dudas que sean posibles en este video y espero que les guste. Vamos a hablar del impuesto al débito bancario, que era un impuesto similar que era vigente en Venezuela hace algunos años. Prácticamente podríamos compararla con el IGTF, ¿sí? Vamos a hablar primero qué es débito. Débito es aquella cancelación, aquel pago que se realiza en aquella salida de dinero. Cuando hablamos de impuesto al débito bancario, básicamente que las entidades financieras, ¿sí?, como los bancos, cobraban una alícuota sobre la transacción a los cuentavientes, lo percibían, después lo declaran y lo enteran a lo que es la administración tributaria. La alícuota empezó en 0,75% en 1994 y tuvo mucha efectividad debido a la facilidad que era recaudar los impuestos mediante esta forma. Pero después las personas se dieron cuenta que podían evitar este impuesto utilizando el efectivo. La base imponible era el 100% del débito, es decir, no había comisiones, no había rebajas, no había desgravámenes, sino era absolutamente el 100%. Y el hecho imponible básicamente era realizar una transacción, un débito en un banco nacional. Este era hacia las cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos a la vista, depósitos en custodia y fondos activos líquidos. Cuando hablamos de quiénes son los contribuyentes, personas naturales o jurídicas que tuviesen una cuenta en un banco del sistema financiero nacional. Agentes de percepción, los bancos. Ahora vamos a hablar del IGTF. Empecemos con que tiene un título falaz, es decir, esta reforma de la ley básicamente viene a ser la misma ley, solo que incluyen lo del 3%, el famoso 3%. Pero es falaz porque no es de grandes transacciones financieras, porque van a gravar personas naturales que tal vez no tengan un enriquecimiento, no tengan poder adquisitivo, ¿sí? No son grandes transacciones financieras. Un ejemplo de esto es una persona natural que va hacia un contribuyente especial y realiza compras, supongamos, por $20. Igual le van a cobrar ese 3%, que una persona que va a un concesionario en las Mercedes y compra un vehículo, es decir, una compra suntuaria de 200, 300 mil dólares, igual le van a cobrar ese 3%. Entonces aquí se viola un principio constitucional aplicado al ámbito tributario, el cual es, tenemos lo que es la legalidad, progresividad, equidad, justicia, no retroactividad, no confiscatoriedad, pero es la capacidad contributiva. Este principio me habla de la justa repartición de las cargas, y aquí en este impuesto pues no lo toman en cuenta realmente. Los contribuyentes son las personas naturales, personas jurídicas, los vinculados que realicen transacciones básicamente en moneda extranjera o en criptomoneda diferente al petro con contribuyentes especiales. ¿Ok? Y los mismos contribuyentes especiales son parte del IGTF. El hecho imponible es realizar una transacción en divisas, como ya lo he dicho, que son obviamente diferentes al bolívar, y lo que es la criptomoneda diferente al petro. Y la base es el 100% sobre la operación o transacción. ¿Ok? Vamos a hablar también del instrumento. ¿Qué es el instrumento? Es mediante el cual se capta lo que es el tributo. En estos casos, la administración tributaria está cometiendo un error porque está colocando un solo instrumento
¿sí?, tributario para dos impuestos diferentes, como el impuesto del valor agregado, que es sobre el consumo, y el impuesto de las grandes transacciones financieras, que es sobre la transacción como tal. Entonces aquí ocurre que las máquinas fiscales en nuestro país, alrededor del 80 o 90% de las que ya están establecidas, no pueden ser actualizadas para colocar esa casilla o colocar ese espacio allí bajo el concepto del IGTF de ese 3%, que es la nueva reforma que se incluyó, que le dieron, digamos, una velocidad para salir en vigencia. Y el mayor distribuidor de estas máquinas fiscales de nuestro país estima que 9 de cada 20 modelos que tienen en existencia en su inventario no se pueden actualizar para incluir este 3%. Las personas jurídicas que ya tienen estas máquinas y no pueden actualizarlas, tienen que comprar una nueva máquina si quieren seguir cobrando en divisas o en criptomonedas diferentes al petro. O si no, tienen que hacerlo solamente en bolívares o hacer la inversión de 800 a 2.000 dólares, ¿sí?, que pues, es bastante considerable si hablamos de una microempresa, de una pequeña empresa. Entonces aquí surgen problemas con la economía informal, es decir, las personas que apenas se quieren establecer, quieren ser contribuyentes, quieren tener su negocio con todos los deberes formales, pues van a tener problemas por esa parte. Tienen que buscar un financiamiento, tienen que buscar los recursos para poder tener al día todos estos requerimientos de la ley. Las alícuotas puede ser el 2% más el 3%. Todo contribuyente especial, y lo establece la ley, que esta alícuota ha ido variando del 0,5, 0,75, 1%, 2%, ¿sí?, sobre toda devengación y erogación de dinero que realice, así sea en bolívares, este contribuyente especial. Y más el 3% si realiza las transacciones en lo que viene a ser divisas o criptomonedas diferentes al petro, como ya lo hemos dicho. El sistema tributario básicamente ha hecho saber de que va a ser muy feroz al momento de fiscalizar para evitar la evasión de los contribuyentes. Y con fiscalización vamos a entender que van a entrar a un establecimiento, van a pedir una serie de documentos, van a calcular cuánto debió cancelar por concepto de este impuesto y otros impuestos, y van a determinar lo que debió haber cobrado con lo que cobró. La diferencia se la van a cobrar obviamente y le van a colocar sanciones. Si es un contribuyente especial, pues serán más severas. Las personas preguntan, ¿el impuesto a las grandes transacciones financieras es deducible del impuesto sobre la renta? No. A diferencia del impuesto del valor agregado, que sí en cierto modo puede ser deducible del impuesto sobre la renta, si nosotros compramos a nuestros proveedores una mercancía, ¿sí?, nosotros generamos crédito fiscal. Cuando nosotros vendemos, generamos débito fiscal. La diferencia entre ambos es la conciliación, ¿sí?, esa conciliación fiscal. Básicamente, si yo tengo un saldo a favor, puedo transferirlo al estado de resultados en la sección de gastos. Entonces podría ser deducible, pero el impuesto de las grandes transacciones financieras no es deducible, por lo que el 3% adicional se traslada directamente al consumidor final, que es el venezolano de a pie, que obviamente no va a entrar en una gran transacción financiera, sino en una transacción financiera común y silvestre. Por eso es que decíamos que el título es falaz. Vamos a hablar acerca de los grandes protagonistas, que son los contribuyentes especiales, los que más les tocan tareas. ¿Quiénes son? Son básicamente aquellos asignados por el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria, ¿sí?, y básicamente se le denominan o los nombran cuando tienen ingresos brutos de 30.000 unidades o más, 30.000 unidades tributarias, que vienen a ser básicamente cuando, porque la unidad tributaria está en 0,02 bolívares, serían 600 bolívares, un monto un poco irrisorio debido a que no se ha actualizado con la inflación y queda un poco bajo para lo que debería representar. Un ejemplo de esto es lo sobrevaluado que está el bolívar. Un bolívar actualmente circula o digamos varía entre los 4,3, 4,4, 4,7 bolívares por cada dólar, pero
cuando vamos a ver productos como la harina pan, que más o menos circularían en ese precio de $1, un poco menos de $1, más de $1, la harina pan está entre 7 y 8 bolívares, lo que quiere decir que el bolívar está sobrevaluado. Entonces esto tiene pues implicaciones lógicamente. Entonces estos contribuyentes especiales básicamente los denominan con montos irrisorios, o también si en los 6 meses anteriores a ser designado en al menos uno de ellos facturó 2.500 unidades tributarias como ingresos brutos o 50 bolívares. Entonces entendemos ingresos brutos aquellos que no le quitamos ni gastos, ni le quitamos costos, ni nada. Exactamente el monto de la venta o del bien y del servicio. ¿Qué cambios ocurren cuando la administración tributaria me nombra a mí como contribuyente especial? Bueno, que principalmente voy a tener que cancelar por concepto del impuesto del valor agregado, es decir, enterarlo de manera quincenal. Voy a tener que ser agente de retención del IVA a mis proveedores del 75 al 100%. Tengo que pagar anticipos de lo que es el impuesto sobre la renta. Voy a tener horarios especiales. Voy a ser tratado de diferente manera, ¿ok? Por lo menos mis sanciones van a ser más severas, voy a tener que hacer más compromisos, voy a tener más formalidades, más obligaciones con respecto a la administración tributaria. Las alícuotas impositivas que me establece la reforma es de general de 0 al 2%, del 2 al 8% y de 2 al 20%, es decir, este 3% que es actualmente, según lo establezca el Ejecutivo Nacional, puede variar de manera progresiva. Vamos a ver un ejercicio contable para ver otro ilícito o otra violación que hay aquí de manera tributaria. El precio del producto, supongamos que son $1.000. Vamos a cobrar el impuesto del valor agregado, que son 16%, serían 160. El monto total facturado serían 1.160. El monto a pagar en divisas serían 1.160, obviamente, si paga todo. El IGTF sería el 3% sobre los 1.160, por lo que sería la base imponible más el 3%, más el 16%, y ahí se le calcularía el 3%. Aquí estaríamos haciendo tributo sobre tributo, y esto es totalmente ilegal, para un monto total a pagar de $1.194,80. Otro ejemplo contable, aquí tenemos lo que sería el precio del producto, que serían $1.000 nuevamente, pero algo que está exento de IVA. En el artículo 14 nos especifica en los diferentes numerales productos que se encuentran exentos, como el arroz, la harina, el café, la leche, los huevos, entre otros productos que no se les cobra este impuesto al consumo. El monto total facturado sería 1.000, el monto a pagar en divisas sería 1.000 y el IGTF sería el 3%, serían $30, sería un total de $1.030. ¿Ok? Vamos a hablar de la declaración y pago. Básicamente, los contribuyentes especiales tienen que percibir, es decir, aumentar el costo de la operación, declararlo a la administración tributaria y después enterarlo. Aquí hay que tomar decisiones gerenciales. ¿Por qué? Porque supongamos que yo tengo mi flujo de caja en bolívares, porque yo pago nómina, porque pago otros impuestos, porque pago servicios, ¿sí? Pero en el momento que yo percibo, lo hago en dólares. Al enterarlo a la administración tributaria tengo que hacerlo en bolívares, entonces aquí puede haber un problema. Tengo que ir a que lo cambien a un proceso cambiario, o tengo que sacrificar lo que viene a ser mi flujo de caja. Entonces aquí hay que tomar decisiones, obviamente. Espero que haya quedado claro todas las dudas que pudieron haber surgido durante estos días. Espero que les haya gustado el video. Gracias.